Ya, entonces estábamos revisando la demostración del teorema de Peano, existencia de solución. ¿Cierto? Existencia de solución. Entonces, en este caso vamos a considerar un conjunto omega, que bueno, es tiempo, espacio, digámoslo así, y Rn espacio, solamente continuo. ¿Ya? Y entonces podemos demostrar la existencia de una solución para el problema de valor inicial I' igual f de ti, sujeto a alguna condición inicial, donde el intervalo de definición de la solución está dado por el intervalo T0 menos alfa, T0 más alfa, donde alfa está dado por esta formulita, que es exactamente la misma fórmula del teorema anterior, del teorema de Picard. Ok, entonces, bueno, aquí les mostré un ejemplo de una función que no es Lipschitz y que admite dos soluciones. Y aquí estamos en la demostración. Entonces la demostración pasaba por un esquema de aproximación. Entonces aproximábamos la f original, la aproximábamos por una sucesión de polinomios en f. ¿Ya? O sea, f es una función vectorial, ¿cierto? Entrega vectores. Entonces básicamente aproximamos componente a componente con la norma uniforme, es decir, esto que está aquí. ¿Sí? Cada una de las componentes del campo de velocidades se aproxima cuando n tiende a infinito en norma uniforme en omega, máximo en tx en omega. ¿Sí? Ok, entonces vamos a considerar una secuencia de soluciones, porque ya sabemos que, bueno, como estas cosas son polinomios, como los fn son polinomios, en t, en x1, x2, hasta aquí, claro, es mala anotación aquí, ¿eh? Este n no tiene nada que ver con este n, entonces aquí voy a borrar esto, lo voy a llamar fk. Y el límite es cuando k tiene infinito. Este acá. Este es k, k, k. Y esto sí es n, porque son las coordenadas de la i, de la f, perdón. Ok, entonces cada una de estas f en sus coordenadas tiene polinomios. Tiene polinomios. Entonces, por lo tanto, Lipschitz, no hay nada más, o localmente Lipschitz, ¿sí? ¿Cierto? Porque derivar potencia es otra potencia, las potencias son continuas, ¿cierto? Y como las potencias son continuas, alcanzan su máximo en un compacto, entonces las derivas parciales las derivas parciales con respecto a las n coordenadas espaciales, digámoslo así, del espacio-fase, con respecto a x1, x2, etcétera, son acotadas, por lo tanto son Lipschitz, ¿cierto? Derivable con derivada acotada implica Lipschitz. Entonces, existe una única solución para cada uno de los problemas FK, digamos. Entonces, existen soluciones YK asociadas a un campo de velocidades FK. Y en particular, ¿cierto? Como lo vimos en la demostración del teorema de Picard, en particular las soluciones satisfacen esta igualdad integral. ¿Cierto? Ok, y entonces lo que alcanzamos a ver el viernes es que esta familia IK es equicontinua, ¿cierto? Porque usando esa representación integral de la solución, entonces uno puede comparar dos soluciones en dos puntos distintos, T1, T2, eso me entrega, ¿cierto? Me entrega restar esta expresión en T1 y a la expresión en T2, aquí, ¿cierto? Entonces las condiciones iniciales se cancelan, uso la monotonía de la integral con respecto a la norma, uso que las FK están uniformemente acotadas, porque las FK convergen uniformemente a una función fija,
integro y entonces obtengo que las IK son uniformemente Lipschitz. Todas son Lipschitz en T, con constante de Lipschitz igual a M, independiente de K. Por lo tanto, son equicontinuas. ¿Cierto? Equicontinuas. Y por otro lado, usando un argumento muy similar, ¿cierto? Uno puede probar de que las IK, aquí, K, 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 K. Están uniformemente acotadas, entonces aplico Arcelas-Colli, y entonces existe una subsucesión que le voy a llamar I super KJ, ¿cierto? Cuando J tendiendo a infinito, convergen a alguna función Y. ¿Sí? Entonces resta probar que esa Y barra, digámoslo así, es solución de la... Es solución de la... es solución de la idea original, con F. ¿Sí? Entonces resta probar que Y barra es solución. Déjeme llamarle a esta Edo original. Esta Edo, sí. Edo 1. ¿Sí? ¿Y? Es solución de esa EDO, ¿cierto? Bueno, lo voy a escribir aquí. Solución de I' igual f de t y, sujeta a la condición I en t0 igual a I0. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, entonces... Sí, profe, Sí, profe, yo tengo una consultita. sí. Que yo me acuerdo que el teorema de Arcelus-Colli lo vimos como al final del curso de análisis 1, pero no recuerdo bien, más o menos hacia grandes rasgos, qué hipótesis pide, qué más o menos qué dice. Si me lo podría decir así. Equicontinua y uniformemente acotada. Lo explico. No me sé la demostración, no me pidáis la demostración porque no No, me... no vale. Pero básicamente es lo siguiente, a ver. ¿Qué significa hacer equicontinuidad? ¿Sí? Déjenme... Ya. Entonces, un recuerdo hacer las cosas. Equicontinuidad. ¿Qué significa? Significa que yo estoy... bueno, ¿qué es lo que dice Arcelas Coli? Quizás antes que eso. Tengo una, digámoslo así, una familia, una familia A, una familia de funciones de un espacio compacto, ¿ya? De un K en R. Ya se puede generalizar un montón, ¿eh? Sobre un cierto espacio, tendría que ver el cuaderno, pero voy a hacerlo como funciona en RN, ¿ya? Que es la aplicación que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero se puede generalizar a espacios normados, métricos, de hecho. Entonces voy a considerar una familia considerar una familia A de funciones de un cierto conjunto compacto de Rn en R, ¿sí? Un subconjunto. Un subconjunto de este conjunto. ¿Ya? Después voy a contextualizarlo en el caso de la EDO, pero el teorema general dice lo siguiente. Yo tomo una familia de funciones. ¿Ya? Este, por supuesto, ustedes saben, es un espacio de dimensión infinita, un espacio gigante de las funciones continuas, digamos así. Son las f de y, tales que f es continuo. ¿Ok? Entonces, no sé, típicamente, piensen, por ejemplo, piensen que K es el intervalo 0, 1 y A es la familia de funciones x a la n con x, las funciones que a cada x asignan x a la n con n en n. Entonces, dentro de esta familia tiene la función 1, ¿cierto? Tiene la función x cuadrado, x, todas las potencias, ¿cierto? Por ejemplo, pueden tener otras funciones, pueden tener, por ejemplo, exponencial de x,
exponencial de x más 1, exponencial de x más 2, exponencial de x más 3, no sé. Tiene una colección de funciones. ¿Sí? Puede ser, aquí, claro, yo la puse contable, pero puede ser no contable, puede ser las funciones trigonométricas. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a decir que esa familia, la familia, el conjunto de funciones, es x continuo, ¿sí? Entonces A es x continuo, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, no así, x y en k con x menos y menor o igual que delta, entonces el supremo de todos los f en A de f de x menos f de y es menor o igual que epsilon. O lo que es lo mismo, decir esto es lo mismo que decir esto. Coma para todo f en A. Ya, leamos, desmenucemos esta cosa. Significa lo siguiente. Significa que, claro, para todo epsilon mayor que 0, yo puedo encontrar un numerito delta, tal que si x e y están suficientemente cerca entre ellos, entonces las evaluaciones de todas las funciones en esta familia es menor que epsilon. O sea, todas responden al mismo, dado epsilon, todas responden al mismo delta. Entonces, una forma de cuantificar eso, claro, aquí está cuantificado, entonces una forma de hacerlo un poco más funcional es tomar el supremo de los f en A. O sea, todas las funciones, o sea, la familia puede ser grande, chica, discreta, no numerable, etcétera, etcétera, pero dado epsilon, la diferencia entre la evaluación es menor que epsilon si la diferencia de los argumentos es menor que delta, independiente de la función que yo tome. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la familia anterior de la demostración del teorema de equicontinua aquí? Porque fíjense que yo probé esto, ¿cierto? Yo probé que norma de IK de T1 menos norma de IK T2. Aquí estoy tomando funciones en Rn, ¿eh? Y estas son de I subconjunto de R. ¿Eh? Porque aquí viven las T, aquí viven las IK de... Esto es menor o igual que M T1 menos T2. Entonces, claramente aquí continúa, porque uno dice sea epsilon positivo. Sea epsilon positivo. Yo quiero, y sea K en N cualquiera. Entonces, usando esto, ¿sí? Como esto es cierto para todo K, en particular es cierto para el supremo. Supremo de K en N. Ahí estoy tomando, aquí estoy indexando la familia. ¿Sí? En vez de decir F en A, estoy diciendo K en N con IK. Es lo mismo. ¿Sí? Si yo digo que la familia A son los IK, tales que I es solución del problema sub K, digámoslo así. Este es EDO K. ¿Sí? Entonces decir supremo de las F en A es lo mismo que decir supremo de los K en N de los I sub K. ¿Ok? Ya, entonces aquí lo borro. Y entonces, ¿cuánto sería el delta? Para que esto sea menor que epsilon. Yo necesito que T1 y T2 sea menor que delta. Entonces, ¿cuánto tiene que ser delta? Epsilon sobre M. Epsilon sobre M. ¿Sí? Entonces aquí continúa. Eso quiere decir que, grosso modo, por ejemplo, ¿cuál es la clase de funciones que no son equicontinuas por excelencia? La familia de funciones, aquí hay una uso de notación, pero son las potencias. Esa no es equicontinua en 0, 1.
¿cierto? Tiene la identidad, después x cuadrado, después x cubo, después x a la cuarta, y la cuestión, aquí la cuestión se va poniendo cada vez más empinada. Entonces no hay una continuidad común aquí alrededor de cero. De hecho, como que se deteriora tanto que cuando k tiende a infinito, esto queda como discontinuo. En cambio, eso no pasa en una familia que continúa, como que todas tienen, no tiene por qué ser diferenciable, pero si uno pide un poquito más, ¿cierto? En el fondo estoy diciendo, mira, no, las pendientes de todas las funciones no explotan. No ocurre este comportamiento. Y la segunda propiedad es que sea uniformemente acotada. Y eso es simplemente decir, mira, mi familia de funciones A, digamos que el conjunto K donde están definidas, no pasa de arriba de una cierta constante m, ni abajo de una de menos m. Entonces todas las funciones quedan aquí entre medio. Entonces con esos dos ingredientes, uno puede probar de que hay una convergencia en norma uniforme de la sucesión. Entonces, si recuerdo bien la demostración, era básicamente, uno tenía aquí el conjunto K, y entonces para cada t, aquí, para cada t en K, la familia de números, ¿sí? Y sub K de t es acotada. ¿Cierto? Porque en particular, como las funciones están acotadas, viven en estas dos franjas, digamos, m menos m, entonces aquí yo voy a tener una función i sub 1 o i super 1, después voy a tener otra función i sub 2, después voy a tener otra función i sub 3. Todas viven en esta franja. Por lo tanto, las evaluaciones, este sería i1 de t, este sería i2 de t, esos se grafican aquí, ¿cierto? En el eje i, en R. Este sería i sub 3t, etc. Aquí, esta familia de puntos converge porque está en un compacto, ¿cierto? Y entonces eso mismo lo puedo hacer para este t de aquí, para este t de aquí, para este t de aquí, para este t de aquí. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en funciones reales tengo infinitos no numerables t, entonces no puedo sincronizar la convergencia de todo, y ahí es donde entra la equicontinuidad. Como que en el fondo, que la sucesión converge aquí cerca de t1 por la equicontinuidad, cerquita aquí, las cosas también se deberían comportar bien, porque las funciones son todas, no se vuelven locas aquí. No tienen las derivadas no cambian mucho, digámoslo así. Entonces ahí como que, hoy estoy fantaseando, pero como que recubro el intervalo, ¿sí? Recubro el intervalo como pedacitos de convergencia, digámoslo así. Esto es muy informal. Y eso me permite después pegarlo todo, ¿sí? Una demostración bien no trivial, yo no me la sé de memoria. Pero grosso modo eso, pasa por la convergencia de números, si ustedes se fijan. Pero después tengo que pegarlo todo, porque yo quiero en el límite, quiero una función límite. Quiero una función límite, no un número límite. Y entonces por eso uno puede probar solamente convergencia de una subsucesión. No es compacidad, es precompacidad. Es compacidad, sí. Es compacidad de esa familia. Entonces con esto yo puedo, estas dos hipótesis me dicen que la familia tiene un punto de acumulación. Pero puede pasar que haya más de un punto de acumulación. Y de ahí se desprende la no unicidad de Peano, digamos, del teorema. El teorema no puede asegurar existencia porque en el fondo construir una solución en base a una sucesión aproximante, pero como uso Arcela-Scully solamente puedo asegurar la convergencia de una subsucesión, no de la sucesión completa. Entonces puede que haya más de un punto de acumulación, puede haber más de un punto límite, y ahí está la no unicidad. Entonces, básicamente, X continua, todas tienen la misma continuidad. X continuo, lo dice el nombre. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo, cuando la familia es X Lipschitz, es fácil darse cuenta cómo es la relación epsilon delta, común a todos los elementos de la familia. ¿Sí? ¿Está bien?
Sí, profe. Gracias. Me quedó Ya. mucho más claro. Ya. Chin, 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 chin. Ya. Ya, pues, entonces queda probar de que este límite es solución de la EDO. ¿Ya? Esto hasta las 3:20, todavía tengo tiempo. Si quería hacer esto, porque aquí es donde nos caemos siempre cuando uno es alumno o alumna. Uno se cae aquí, dice, ya pasamos el límite, pero no es tan simple, porque uno dice, usamos la solución, bueno, simplemente para ahorrar un poco de notación, voy a llamar I sub j o I super j a I sub kj, ¿ok? Ya cambié el índice, ya deberían estar como un poco habituados a eso. Entonces voy a llamar IJ a la subsucesión, ¿ok? Y entonces sabemos que, y bueno, y lo mismo para FKJ es FJ. Y entonces sabemos que IJT es igual a I0 más la integral entre T0 y T de FJ de S y JSDS, ¿cierto? Por ser solución, sabemos que IJ resuelve EDO J, es decir, pasa eso, ¿cierto? Ok. Ok, entonces voy a hacer lo Profe, siguiente. Sí, perdón, sí. E2J, pero siempre es la misma E2, ¿cierto? La EDO con FKJ, digamos así. Ah, ya, muchas ¿Ok? gracias. Sí. Está todo sincronizado aquí. La solución que le corresponde. ¿Sí? Ya. A ver, ¿cómo hago esto? Ya, entonces voy a tomar I barra. Solita. I barra de t es lo mismo que I barra de t menos IJ de t más IJ de t. ¿Cierto? Ni quita ni pone. Ok. Ahora, voy a tomar epsilon, sea epsilon positivo. ¿Ya? Entonces, como yo ya sé que IJ converge a I barra uniforme, por Arcelas Coli, entonces existe un J0, aquí voy a tomar J0, en N, tal que IJ de t menos I barra de t es menor o igual que epsilon cuarto, por decir así. ¿Ya? Así que esto es como chico. Voy a dejarlo así por mientras. Esto es como, yo sé que ustedes no están habituados a esta notación, pero es uno grande de epsilon. Después lo explico. Es chico con epsilon para j suficientemente grande. ¿Ya? Ya, entonces esto lo voy a mantener. Te lo voy a mantener así. Y aquí ocupo que IJ es solución. Entonces me queda integral de T0, perdón, me queda I0 más integral de T0 a T de FJ de S IJ de S de S. ¿Cierto? Y aquí sumo y resto entre T0 y T de F de S y JS de S. ¿Ya? Lo malo es que aquí se están moviendo los dos. ¿Cierto? Entonces primero hay que ir por parte aquí. Entonces congelo el F, pero el de adentro se sigue moviendo. Entonces esto me va a quedar. Ese error, de hecho, no voy a usar esta notación porque esto lo voy a llamar error. Entonces esto va a ser error, ¿cierto? Entonces va a tener error. Bueno, queda el I0, ese lo voy a guardar porque ese me gusta, ¿cierto? El I0 tiene que ir. Error más integral de T0 a T de F de S y J a S de S más integral de T0 a T, y aquí me queda F de S y J de S con J aquí, menos F de S y J de S. Pero F, las FK o FKJ, después de haber tomado la subsucesión, están escogidas para aproximar la F.
uniformemente. ¿Cierto? Ok, y como esta familia IJ es uniformemente acotada, que es lo que escribimos aquí, entonces la F, los argumentos de la F, o sea, S el tiempo y S el espacio, S el tiempo con S y S el espacio en S, que son iguales, coordenada a coordenada, viven en un compacto de omega. Entonces, como FJ converge a F uniformemente, aquí yo tomo supremo en S y J de S, entonces, chao. Esto es otro error, cuando J tiende a infinito. Cuando J tiende a infinito, esto tiende a cero. Entonces, esto es otro error. ¿Ya? Entonces tengo entonces I barra de T es I0 más el primer error, digámoslo así, error 1. Después tengo un segundo error, que sería error 2. Más la integral entre T0 y T de F sola, de S y J de S de S. Estoy casi, y entonces aquí lo único que voy a hacer es sumar y restar entre T0 y T, F de S y barra de S de S. Entonces aquí me queda, y esto es igual a I0, ¿cierto? Más error 1, voy a anotar una E nomás, error 1 más error 2, más integral entre T0 y T de F de S y barra de S, que me gusta porque con eso y con eso me dicen que la I barra es solución, con campo dependiente F, más otro error, que va a ser la integral entre T0 y T de F de S y J de S, menos F de S y barra de S. Y ahora, esto converge a eso uniforme y la F es continua. Así que este es otro error. Error 3. Ahora, todo ese error 1, error 2 y error 3, se van a cero cuando J tiende a infinito, uniforme en T. Entonces hago como un sándwich aquí. En el fondo, I barra de T es igual a I0 más T0 y T de F de S I barra de S más error, digamos el error completo, en J, que se va a cero cuando J tiende a infinito. ¿Ya? Esto hay que escribirlo, ¿eh? Yo realmente me da flojera, yo ya esto lo he hecho infinitas veces en mi vida, y vale la pena que ustedes lo hagan, e ir contando los J. Entonces existe un J0 tal que esto menor que epsilon tercio. Después existe, por otra razón, existe un J1 tal que esto es menor que epsilon tercio. Y ese se puede cuantificar. Y después existe un J2 o 3, no me acuerdo, J3, tal que esto es menor que epsilon tercio para todo J después de eso. Entonces después tomo el máximo entre J0, J1 y J2, y entonces me queda que esto, en realidad me queda esto, me va a quedar esto. Esto así es menor o igual que eso, que epsilon para todo J, es menor que epsilon para todo J mayor que J barra, donde J barra es el máximo entre todos los J. Y entonces, después, bueno, esto ya no depende de J, y entonces esta cantidad es menor o igual que epsilon para todo epsilon, es decir, es igual a 0. Y entonces concluyo de que I barra es solución de la EDO con F. ¿Sí? Preguntas. ¿Preguntas?
No, profe, por mi parte no. Ya. Sería bueno que escribieran esto, ¿eh? Sería bueno. Ok, entonces, por lo tanto, I barra de t es igual a I0 más integral entre T0 y T de f de S I barra de S de S para todo t en el intervalo I alfa. Y entonces I barra resuelve la EDO, creo que la había llamado EDO 1, que es la EDO original. Esta, sí. Ahora, fíjense que esto igual fue un poco con las manos, yo lo reconozco, pero insisto que es algo que ustedes tienen que tener un poquito de training aquí, y me gustaría medirlo, ¿sí? Como el manejo de los cuantificadores, el epsilon delta, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en ninguna parte de la demostración yo usé que el intervalo de definición de la F era I menos T0 menos A, T0 más A, cruz, la bola, de centro y serio, radio B, etc. Y así todo el teorema cuantifica dónde está definida la solución, que no tiene por qué ser única, pero igual dice que existe. ¿A qué se debe eso? No entendí bien la pregunta. ¿Por qué la unicidad no se da? No. El teorema dice, justamente por Arcelas-Colli, dice, mira, hay una solución, pero probablemente no sea única, o puede no ser única, no lo sé. Y en este momento no nos importa tanto. Lo que mi pregunta o mi comentario tiene que ver con que igual me da un intervalo me cuantifica el intervalo de definición. Lo cuantifica. A pesar de que como que en el fondo no lo usé en la demostración, usé una solución aproximante. ¿Cómo es que se recobra, de hecho, el mismo intervalo de definición del teorema anterior, del teorema de Picard? Profe, según yo es como por la F. No sé por qué podría ser, pero a mí me da como la impresión de que es por la F, porque como que lo único que ocupamos siempre fueron características de la F, como que Sí. estaba acotada o que cosas así. Entonces, por eso yo creo que puede ser, pero en verdad no tengo como una idea así como clara. Ahora, claro, efectivamente es por la F, pero fíjate que aquí los pasos clave de la convergencia no fueron tan determinantes. Yo aquí quería que esta familia fuese equicontinua, y lo acoté por M. Yo podría haberlo acotado por 100M, o por M cuadrado. Y aquí la cota de la uniforme, el acotamiento uniforme, la usé B, pero podría haber usado otro. A ver, claro, la pregunta no sé si está muy bien formulada, pero ¿dónde usé o por qué se me restringe igual el intervalo? Es porque en algún momento en el esquema de aproximación yo usé una FK que cumple la hipótesis del teorema de existencia unicidad, que converge uniforme a omega. Entonces, como FK converge uniforme a omega, en particular, que fue algo que comenté, los máximos de la F convergen a los máximos de la F, los máximos de la FK convergen a los máximos de la F. Y el intervalo de definición de la FK van a coincidir con los intervalos de definición de la F. Entonces, al final, en el fondo, aunque la F no sea Lipschitz, voy a recobrar la estimación cuantitativa del intervalo de definición de la solución. Es por la aproximación. Como que esta se parece mucho a esta, en norma uniforme, entonces preservan los máximos, básicamente. Eso se puede demostrar. Si la FK converge a F, el valor máximo converge, aunque el punto donde se alcanza el máximo quizás no. Ojo con eso. Y quizás por eso hay esas como
bueno, además de esta convergencia salvo subsucesión, es lo que esconde la no unicidad. Quizás puedo tomar otra familia aproximante que me lleve a otra solución. Ese es lo que pasa. Ese es el problema, digamos. O otra subsucesión, por ejemplo, imagínense que aquí convergen los K pares. Quizás los K impares me mandan para otra solución. Y ahí se pierde la unicidad. A pesar de que ambas soluciones van a estar definidas, si hay más de una solución, por lo menos yo puedo asegurar que están definidas en un intervalo común. Eso es lo que a mí me sorprende, en particular. Aunque sean soluciones distintas, las dos van a estar definidas por lo menos en el mismo intervalo. Profe, creo que todavía no tengo claro por qué no pasa que si los máximos convergen, ¿por qué no es puntualmente? O sea, ¿por qué va a cambiar el punto donde convergen si la convergencia es uniforme? Por ejemplo, Como que ahí me perdí un poco. toma la función constante igual a 1. Y toma una aproximada que haga esto. Esa es I1. Esa es I2. ¿Se entiende? Esa es I3. Entonces fíjate Ya, que el primer máximo va ahí, después el segundo máximo va ahí, después el tercer máximo va ahí. Y podía como ir jugando con esto, aunque, visualmente es más fácil ver. Sí, aunque ahí sí. Entonces, en particular, o sea, si el máximo de la función límite es único, yo creo que tenéis convergencia. O sea, si la función límite es así, por ejemplo, la I barra, y aquí tenía el único máximo, digamos, X max. Entonces, claro, podí, quizás la sucesión aproximante haga esto. Después haga esto, no sé. Como que trata de esquivar el máximo, pero como se tiene que acercar mucho en un momento, está medio frita. Tiene que como de un único máximo, como que eh, tú vas a tener una sucesión de máximos de la IK que converge al máximo absoluto. Pero en este otro caso, chuta, lo borré. Pero en el caso de, por ejemplo, una función constante o una función Máximo que eran es como muchos, son muchos. tiene un pedazo constante, entonces, claro, el máximo, no tenéis certeza de dónde se van los máximos. Ah, clarísimo. Mm. Ahí sí. Ya, estaba pegado, ¿no? Entonces, me estoy atrasando un poco. ¿Más preguntas? Ya. Entonces, hablemos un poquito de los intervalos de definición, soluciones maximales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a ser las soluciones maximales? Son, grosso modo, o coloquialmente hablando, las soluciones definidas sobre el intervalo más grande, conteniendo la condición inicial, por supuesto, conteniendo el punto inicial. A ver, intervalo más grande, aquí en el sentido de la inclusión. Conteniendo el punto inicial T0. Es una solución maximal. Y esto es lo que entendemos como el intervalo maximal. Entonces, ¿cómo se escribe eso matemáticamente? Entonces vamos a decir, bueno, consideremos la EDO, ¿cierto? Consideremos una F definida sobre un conjunto I. A ver, aquí tengo que ser más específico. Voy a definirlo en un conjunto I. A ver, I cruz A. Vamos a definirlo así. I cruz A en Rn, ¿cierto? Con I subconjunto de R
a subconjunto de Rn abierto, ¿cierto? Digamos, esto es omega abiertos. Estos abiertos. Y bueno, T0 y 0 en I cruz A, la condición inicial factible. ¿Sí? Entonces, diremos, bueno, voy a escribir de nuevo esto, I' igual f de t I en T0 igual I0, ¿cierto? Y f de omega en Rn, donde omega contiene, pongamos sea un poquito más general, contiene a I cruz A y T0 está en I y I0 está en A. Entonces vamos a decir que, voy a seguir un poco la notación de Sotomayor, ¿ok? Entonces vamos a decir que phi, una función definida sobre un intervalo, ya usé I, pongámosle J. ¿Ya? Entonces, una función, no sé si lo había dicho antes. Entonces, una función phi de un intervalo J, su conjunto del intervalo original, digamos así. ¿Sí? En R es una solución maximal. Maximal de estrella, donde estrella está Edo. Fíjense que cuando digo solución maximal, igual me refiero a la condición inicial, ojo con eso. Entonces, voy a decir que una solución maximal de esta EDO, sí, para toda psi definida sobre un intervalo J tilde de R. Solución. Perdón que lo interrumpa, pero ¿no debería ser Rn en la solución? Rn, gracias. Ya, entonces, si para toda psi definida sobre algún intervalo J tilde en Rn, solución de la misma EDO, con la misma condición inicial, ¿cierto? Por supuesto, J tilde conteniendo la condición inicial, ¿cierto? Tal que J tilde, perdón, J es su conjunto de J tilde, y phi de t es igual a phi de t para todo t en el intervalo entre comillas más chico, entonces I es igual a, perdón, J es igual a J tilde. Ya, explico la definición. Yo voy a decir que tomo una función, phi, que está definida sobre algún intervalo, ya, J, me puedo olvidar un poco de esto. ¿Ya? Entonces tengo una solución definida, de esta ecuación definida sobre un intervalo J. Yo digo que es maximal si yo tomo otra solución que está definida sobre un intervalo que en principio contiene al de la solución maximal, entonces en realidad tiene que ser la misma función. No hay otra función que esté definida en un intervalo más grande que J y que sea igual a psi, perdón. ¿Se entiende? O sea, si hay una posible extensión, o la única extensión posible de la solución maximal es ella misma. Eso, así creo que es mejor decirlo. De hecho, es exactamente eso lo que dice esta parte. Si hay una extensión de la solución maximal, entonces tiene que ser ella misma. No hay una que pueda extenderse más. ¿Sí? Ahora, ojo que esto no habla de la unicidad de la solución maximal.
puedan haber infinitas soluciones maximales. Entonces, me gustó esa explicación para mí mismo. Entonces, en esencia, digámoslo así, una solución maximal es aquella que solo admite como extensión, y con extensión me refiero a extensión de funciones, ni siquiera de solución de DO, como extensión como única extensión o sea, como una función que coincide con la función en el intervalo de definición, pero se puede agrandar a un intervalo mayor. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, que solo admite como extensión a ella misma. ¿Sí? No sé si es tan preciso, porque puede que podamos encontrar una extensión de una función, pero no puede ser solución de la EDO, o mejor dicho así. Mejor dicho así, solamente admite como extensión, o sea, si hay una extensión estricta, no puede resolver la EDO. Hay muchas maneras de verlo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una solución maximal, aquí, definir un intervalo, aquí está T0 y 0. Si yo puedo extenderla más allá, esta parte no debe satisfacer esto. ¿Ya? Y esa es la primera observación. Chuta, y la otra observación se me fue. ¿Qué es lo que más? Segundo, pueden existir infinitas soluciones maximales. Por ejemplo, de hecho, esto aparece en Sotomayor. Dice, por ejemplo, la EDO, mi ejemplo es sutilmente distinto. Claro, la función, las funciones I sub c de t, definidas como un cuarto t menos c al cuadrado si t es mayor o igual a c, y 0 si t es menor que c, con c mayor o igual que 0, son soluciones maximales de estrella, donde estrella es esto. ¿Eh? Sí, Donde dice 0 no debería ser T menor que C. cierto. Gracias. Fíjense que si C, ¿cómo son estas soluciones? ¿Cómo son estas funciones? Son como así. Si aquí está C, estas funciones son así. ¿Cierto? Como una parábola aquí. Entonces satisfacen siempre la condición inicial si el C es positivo, incluyendo el 0. Entonces satisfacen la EDO y están definidas en todo R. ¿Qué más maximal que R? Entonces aquí tengo infinitas soluciones maximales. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a restringir ahora al caso particular de ecuaciones con unicidad. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, vamos a asumir que f definida de un intervalo i cruz a, y esto lo voy a llamar omega, en R, n, satisface las hipótesis de existencia y unicidad local. Es decir, es localmente Lipschitz en omega con respecto a su segunda variable. Es decir, es localmente Lipschitz en omega con respecto a su
segunda variable. Cuando digo segunda variable es con respecto a i, ¿sí? Cuando yo digo f de ti, esta es su segunda variable, que en realidad son sus n últimas variables, ¿sí? Y está en Rn, ¿ya? Entonces cuando digo, digamos, las derivadas parciales con respecto a I1, I2 hasta In, son acotadas, por ejemplo, ¿sí? Satisface las condiciones de existencia unicidad local. Ok, y entonces voy a enunciar los teoremas y explicarlos, y no, las demostraciones están en el libro, pero o sea, a mí me gusta demostrarlo. Este es un curso matemático y no hay nada más lindo que mostrar las cosas. Entonces, teorema, voy a enunciarlo y creo que el jueves podemos demostrar. Entonces, primer teorema, existencia de soluciones maximales. Entonces, voy a suponer que f de omega, ¿cierto? Y, bueno, ya dije que omega es i cruzada. F de omega en Rn, omega abierto, satisfaciendo existencia y unicidad local. Ya, piense que es Lipschitz en su segunda, localmente Lipschitz en su segunda variable. Entonces, para cada condición inicial T0 y 0, condición inicial, T0 y 0 en omega, existe una única solución maximal del PBI y prima igual f de ti sujeto a la condición i en t0 igual y 0, definida en un intervalo I max, lo voy a llamar I max, que tiene la forma T0 menos A max. A ver, voy a escribirlo acá mejor. Definir el intervalo I max, que tiene la forma T0, donde T0 es el punto inicial. T0 menos A max, T0 más B max. A y B no tienen por qué ser iguales, ¿eh? Eso es lo que quiero que quede claro, ¿eh? Esto es lo que le llama Sotomayor los omega T0 X0, digamos. Ya, entonces, como ya definí lo que es solución maximal, ya se sabe lo que significa. O sea, cualquier otra solución que extienda a esta solución maximal tiene que ser ella misma. Eso. ¿Ya? Y por supuesto, ese A max y B max dependen no solamente de F, sino que también dependen de T0 y de I0. ¿Ya? Entonces, observación. Los, digamos así, largos del intervalo I max dependen de F, pero no solamente de F, de T0 y I0, E y 0. ¿Ya? Es decir, aquí tengo T0 y este puede ser T0 más V max, y T0 menos V max, menos A max puede ser menos A max. Estoy pensando que A max y B max son positivos. Puede ser asimétrico, ¿eh? ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, la demostración no es muy difícil, simplemente tengo que unir
los intervalos de definición de todas las soluciones posibles que tienen esta condición inicial. Hay un argumento de conexidad que lo voy a explicar en la próxima clase. Prefiero dejar enunciado la siguiente propiedad que me parece muy interesante. Propiedad es lo siguiente. Ya, entonces, sea lo mismo, sea f de i cruz a en Rn, satisfaciendo existencia y unicidad local. ¿Ya? Entonces, si phi, voy a usar la notación de Sotomayor, phi definía de T0, bueno, de Imax en Rn es solución maximal, entonces la función que a cada t le asigna el par t, phi de t, ¿ya? Fíjense que esto es una función de R en Rn más 1, ¿ya? Tiende a el borde de omega, donde esté omega, cuando t tiende a T0 menos A max o cuando t tiende a T0 más B max. Me explico. Voy a explicar este teorema. Voy a explicarlo primero esquemáticamente. Entonces, imagínense que ya, este es T, este es I. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que el dominio de F está definida en I cruz A en R2. En este caso, digamos que estamos en R2. No, en R. En R. Bueno, voy a hacer esquemático, Rn. Hay que usar la imaginación. Ya, y entonces digamos que este es I. Y esto es A, por decir algo. Entonces, I cruz A es este rectángulo abierto. ¿Ya? Porque estoy suponiendo que es abierto. Entonces, voy a sacarle aquí un poquito. ¿Ya? Este sería omega. Ya, aquí adentro hay o sea, aquí yo sé que hay una solución maximal. ¿Ya? A ver, si este es omega, el borde de omega sería esta línea, ¿no? Eso sería de omega. ¿Sí? Entonces, aquí adentro, digamos que este es T0 y este es I0. Voy a borrar aquí A. Y este es I0. Entonces, mi solución pasa por aquí. Entonces, mi solución tiene un intervalo maximal. Hay una única solución maximal. Entonces, esa solución maximal va a tener un intervalo de definición, digámoslo aquí. Aquí, este es T0 menos A max. Y este es T0 más B max. Ahora, T0 más B max puede coincidir con este también, ¿eh? Con el borde del intervalo original. Ahora, ¿qué dice este teorema? Esta propiedad. Dice, si tú tienes tu solución maximal, si usted tiene su solución maximal, pasa por aquí, y yo me acerco a uno de los extremos del intervalo maximal, a T0 menos A max o a T0 más B max, si yo me acerco aquí, por ejemplo, entonces la solución, fíjense que los puntitos que están aquí son los pares T, I de T, phi de T, perdón. ¿Sí? Tengo un punto, aquí estamos en R, ¿eh? Pero este es T y este es phi de T. Entonces, si yo me voy acercando, yo tomo T tendiendo a T max, a T0 más B max, entonces la solución tiene que obligatoriamente acercarse al borde. Entonces, en este punto tiene que llegar ahí. No puede pasar esto, no puede llegar ahí. Si el T0 más B max está
compactamente incluido en el I original. Tiene que irse al borde. ¿Por qué? Básicamente, y lo vamos a ver en la demostración, porque si llega ahí, en realidad yo puedo seguir extendiendo. Y entonces no puede, eso contradice el axioma del supremo, porque voy a estar encontrando un punto. Recuerden que la solución maximal es una solución que no se puede extender más, a menos que sea ella misma. Entonces, si llega aquí, si la solución llega aquí, no topa allá arriba, entonces yo voy a poder seguir extendiendo y ¿cómo se llama? Y contradigo la maximalidad del intervalo. Ahora, si Bmax, T0 más Bmax coincide con el extremo del intervalo original de definición de la F, bueno, ahí en ese caso la solución puede llegar ahí. Y esto también es parte del borde de omega. ¿Sí? O sea, o el intervalo maximal, el tope del intervalo maximal coincide con el intervalo original, o la solución termina antes, pero el gráfico de la función llega al tope de omega, puede ser más infinito eso. Y de hecho lo vimos en el caso de la solución de I' igual I cuadrado. Nosotros vimos que la solución tiene una asíntota en 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y eso se entiende como el borde. Voy a explicar lo que significa el enunciado correcto de esto en el jueves. Sí. ¿Puede dejar un segundito ese enunciado para sacarme una foto? Sí, ¿Este? es que ya pasó rápidamente. Mira, yo te voy a decir al tiro, está bien, pero esto es sección 5, esto es teorema 3, teorema 3, sección 5, capítulo 1 de Sotomayor. Sí, profe, que yo después leo Sotomayor, igual es como un poco distinto, entonces... Sí, está bien. ¿Preguntas? Profe, en el caso de que lo ejemplificó con la que vimos delante, que había una asíntota, Sí. hay como que yo puedo entender intuitivamente eso de acercarse al borde, pero y si no fuera irse a un infinito, ¿cómo podría yo ver eso? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué situación pasa ahí en ese caso? De que el borde no fuera el infinito, digamos. Sí, por ejemplo, toma la E de O y prima igual a 1 menos raíz de 1 menos I cuadrado, 1 menos T cuadrado, por decir algo. O pongámosle aquí 4. Ya, esta sería la F de T, I. La F de T, I está definida, en el intervalo menos 2,2, ¿cierto? Para T. Menos 1,1 para I, ¿cierto? En R. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que I en 0 vale I0, por decir algo. I0, entonces voy a partir aquí. Entonces, el intervalo máximo de definición para T es el intervalo menos 2, 2. Y el intervalo máximo de definición para I es 1, menos 1, ¿cierto? Entonces yo vivo aquí. Este es el dominio de la F. ¿Cierto? Entonces, si yo resuelvo la EDO, yo sé que para cualquier condición inicial aquí, I0, ¿cierto? Yo sé que hay una solución maximal, que es este teorema, que el primer teorema que no demostré. Existe una solución maximal. Entonces, el intervalo de definición para esta solución maximal en amarillo, digámoslo así, digamos que el intervalo de definición está compactamente contenido en el intervalo menos 2, 2. O sea, hay un espacio aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa en ese caso? Pasa que la solución que tú encontraste, la solución maximal, tazonada, tiene que llegar o ahí, o tiene que llegar ahí. Eso significa que se va al borde de omega. Tiene que llegar al tope. Porque para allá ya la F no existe, no hay F.
La F es compleja, no queremos nada complejo aquí. Claro, ya no se puede extender, digamos. Claro, claro. Sí, Claro, ahí eso. ya me quedó claro. Sí, Mm. gracias. ¿Más preguntas? Ya. No, pues, Ya, entonces nos vemos el jueves. Jueves. Miren un poco las demostraciones. Esto este está justo antes de esta proposición, que es teorema. Este es el teorema 2 de Sotomayor. Y vamos a discutir más la demostración que otra cosa. No es muy difícil para ir avanzando un poco más rápido. Bueno, jóvenes, un placer, que estén bien. bien, Gracias. profe. Nos vemos.